Bueno, pues vamos a meternos de lleno con uno de esos códigos de error que pueden ser bastante específicos y, la verdad, a veces nos dejan un poco fríos, el P22A5. En los próximos minutos vamos a desglosarlo para que se entienda perfectamente qué significa y sobre todo cómo se le puede meter mano de forma eficaz. Es una de esas situaciones que ponen de los nervios a cualquiera, ¿verdad? De repente, ahí está. Esa lucecita ámbar del motor, fija en el cuadro. Y claro, cuando el escáner te suelta un código como P22A5, es normal que uno piense, ¡madre mía! Pero calma, que no cunda el pánico. Vamos a ver qué es lo que está pasando exactamente. A ver, el nombre completo asusta un poco, parece sacado de un manual de ingeniería. Pero si lo traducimos es más sencillo. Básicamente, la centralita del coche, que es el cerebro, está detectando que hay demasiada tensión, un voltaje demasiado alto en una parte muy concreta. ¿Dónde? En el calentador del segundo sensor de NOx que está en el primer banco de cilindros. Lo importante aquí, con lo que hay que quedarse, es con dos ideas: voltaje alto y calentador del sensor. Ahí está toda la miga del asunto. Muy bien. Entonces, ¿qué es este sensor y por qué narices necesita un calentador? Es que, para entender el problema, primero hay que entender para qué sirve esta pieza. Vamos a ello. Pues mirad, este sensor es como un policía medioambiental dentro del tubo de escape. Su trabajo es medir los óxidos de nitrógeno, los gases contaminantes, para asegurarse de que el coche cumple la normativa. El tema es que, para hacer bien su trabajo, necesita estar a una temperatura muy alta, y para eso lleva dentro una especie de resistencia, un calentador, que lo pone a punto enseguida. Si el circuito de ese calentador falla, como nos dice el código, todo el sistema de control de emisiones se va al traste. Vale, ya sabemos qué pieza es la que se queja. Ahora la pregunta del millón es ¿por qué falla? Y quizá más importante, ¿qué se nota al conducir? Vamos a ver las causas más habituales y los síntomas que suelen aparecer. Y aquí viene lo interesante. La mayoría de las veces el problema es mucho más simple de lo que parece. A menudo todo se reduce a algo físico, algo que se puede ver. Por ejemplo, un cable que con el calor y las vibraciones del escape se ha achicharrado o ha rozado contra el chasis. O un conector que ha pillado humedad y está hecho un desastre. Ojo, el sensor puede estar mal, claro, pero antes de culparlo a él, siempre hay que mirar lo más básico y lo que está más expuesto. Además de la luz de avería, que es evidente, los síntomas se notan y mucho. El coche puede entrar en modo de emergencia para protegerse, el famoso Limp Mode. De repente parece que el motor se ha quedado sin alma, sin fuerza. Si a eso le sumamos que el consumo de combustible se dispara, pues blanco y en botella. La gestión del motor no está trabajando como debería. Venga, llega el momento de arremangarse y encontrar el fallo exacto. Y es aquí donde ser metódico y seguir un orden nos va a ahorrar tiempo y sobre todo un buen pellizco de dinero. Si nos ponemos en la piel de un profesional, el procedimiento siempre es el mismo: empezar por lo más fácil e ir hacia lo más complicado. La clave es no dar nada por hecho. Hay que comprobar cada cosa antes de saltar a la siguiente. El proceso tiene que ser lógico. Lo primero de todo, una buena inspección visual, que es gratis. Buscar con una linterna si hay cables quemados o pelados. Luego, directos a los conectores. El tercer paso ya es fundamental. Cogemos el multímetro y medimos. Lo que buscamos es si el cable de alimentación del calentador está en cortocircuito, es decir, si está tocando donde no debe. Esta prueba es la que nos va a confirmar esa sospecha del voltaje alto. Y solo después de haber descartado todo lo anterior, empezamos a pensar en cambiar el sensor. La centralita, la ECU, es rarísimo que sea la culpable. Una vez que hemos pillado al culpable, la solución debería ser bastante directa. Lo que pasa es que es muy fácil caer en la trampa y cometer errores que salen caros. Vamos a ver cómo se evitan. Aquí está el meollo de la cuestión. El error más típico, el del libro, es ir corriendo a comprar un sensor nuevo, que no son precisamente baratos, y luego darse cuenta de que el problema era un simple cable pelado. La columna de la derecha no es solo la solución correcta, es la más inteligente y económica. Es la filosofía de mide, confirma y luego actúa. Entonces, resumiendo las acciones correctas. Primero, se ataca el cableado y los conectores. Si el problema sigue ahí, y solo en ese caso, ya se le puede echar la culpa al sensor. Lo de reparar la centralita es algo muy excepcional, pero bueno, hay que tenerlo en mente como la ultimísima posibilidad. A veces puede surgir la tentación de decir, bueno, borro el fallo y a seguir, sobre todo si el coche parece que va más o menos bien. Pues con este código en concreto, esa es una idea malísima. Y el motivo es bastante simple. Un cortocircuito en un sistema electrónico nunca es una broma. Lo que hoy es un fallo en un sensor, mañana puede provocar una avería en cadena y afectar a otros componentes que son muchísimo más caros de reparar. Esta lista, la verdad, da bastante respeto. Pasar del P22A5 puede acabar dañando el catalizador o la propia centralita, y eso son reparaciones de miles de euros. Por no hablar de que el coche va contaminando más de la cuenta, lo que puede acabar en una multa.
Y por supuesto, está el peligro de que el coche entre en modo de emergencia en el peor momento. Imagínate qué ocurre en medio de un adelantamiento. La idea principal es esta. El P22A5 nos está gritando que hay un cortocircuito, y eso es un aviso serio. La estrategia correcta es siempre la misma, empezar por lo más probable y lo más barato. Y esos son los cables y los conectores, siempre antes de pensar en cambiar piezas caras. Al final, como siempre, la información es poder. Entender qué significa este código y cómo se diagnostica paso a paso convierte un problema que asusta en un proceso lógico y manejable. Un buen diagnóstico no solo arregla el coche, sino que protege el bolsillo y da una tranquilidad que no tiene precio.